Buenas tardes, yo soy Morales Alvarado Ángel Daniel y soy del equipo 1 del grupo 006 de sistemas operativos. En este video yo voy a dar la introducción sobre el tema de multitarea y control de concurrencia en sistemas operativos. Para entenderlo, primero hay que diferenciar dos conceptos clave, que es un proceso, es un programa pues que se está ejecutando con sus propios recursos como memoria y datos. Un hilo es una unidad más pequeña dentro de ese proceso y un mismo proceso puede tener varios hilos trabajando a la vez. Hoy en día, pues un sistema operativo no controla solo una cosa a la vez. Por ejemplo, más de uno de aquí ya ha hecho sus tareas mientras tiene abierto el Word, el Teams, mientras está escuchando música, por ejemplo. Cada uno de esos recursos, pues, es un proceso distinto y el sistema operativo los administra todos repartiendo el uso del CPU entre ellos. Esto es lo que ya le llamamos multitarea. Para que esto funcione y que el sistema colapse o los programas interfieran entre sí, se necesita controlar y organizar todos estos procesos de una forma ordenada. Esto es lo que se le llama concurrencia y de esto trata el video. Bueno, como podemos ver, aquí hay una imagen de lo que es una multitarea. Por ejemplo, aquí está abierto el buscador, el Excel, el Paint, mientras están escuchando música. Todo esto mientras el sistema operativo reparte los recursos del CPU hacia ellos, ¿verdad? Y así se podría ver un ejemplo más o menos de este tema. Soy Márquez Muñiz Alexis Francisco y yo voy a hablar sobre la diferencia entre el proceso y los hilos. Bueno, un proceso es un programa que se encuentra en ejecución dentro de un sistema operativo y opera en un entorno independiente y es gestionado por el sistema operativo para su correcta planificación y ejecución. Los procesos constituyen la base de la ejecución de programas en un sistema multitarea. Sus propiedades o algunas de sus propiedades son que cada proceso tiene un ID de proceso, conocido como PID, único para su identificación. Cada proceso pasa por diferentes estados como nuevo, listo, en ejecución, en espera y finalizado. Y los procesos se comunican entre sí mediante métodos de comunicación entre procesos IPS. Y un hilo, bueno, a diferencia del proceso, un hilo es la unidad de ejecución más pequeña dentro de un proceso. Esto quiere decir que, por así decirlo, como dice ahí, el proceso, digamos que es la ejecución de un programa, por ejemplo, un Word, y el hilo son todas las acciones que se hacen dentro de ese Word, como sería guardar archivos, actualizar el archivo, etcétera. Y bueno, nos dice que permite que un programa realice múltiples tareas simultáneamente compartiendo la misma memoria y los recursos. Y los hilos mejoran el rendimiento y la capacidad de respuesta de las aplicaciones en entornos multitarea. Y algunas de sus propiedades son de que cada hilo tiene su propio ID de hilo, que se llama OCTIT, para su identificación. Un hilo también pasa por estados como nuevo ejecutable, en ejecución, en espera y terminado. Y los hilos dentro del mismo proceso comparten memoria y recursos, lo que permite una comunicación más rápida. El cambio de contexto puede producirse entre hilos para permitir que múltiples tareas se ejecuten de manera eficiente. Y por último tenemos esta tabla como una imagen de referencia y podemos ver que, bueno, esta tabla más que nada es una tabla comparativa sobre los procesos y los hilos. Podemos ver que dice proceso, el lado del proceso tiene programa en ejecución y hilo pues dice que es parte de un proceso. Como lo dije anteriormente con el ejemplo del Word, el Word podemos decir es el programa en ejecución y el hilo es, por ejemplo, guardar o actualizar el archivo y eso sería parte del proceso que sería el programa en ejecución. Bueno, también una diferencia importante es que los procesos tardan más tiempo en crearse y finalizar, mientras que los hilos pues, son más rápidos y ligeros de ser parte de algo más pequeño que todos juntos hacen, por así decirlo, el proceso que es el programa en ejecución. También está el cambio de contexto en los procesos y este cambio es un poco más lento, mientras que los hilos es un poco más rápido. Otra diferencia es la comunicación. Los procesos tienen una comunicación un poco menos eficiente, mientras que los hilos pues pueden comunicarse de manera más eficiente porque comparten datos y recursos del mismo proceso. Y también pues cada proceso tiene sus propios recursos como espacio de direcciones, mientras que los hilos comparten algunos recursos del proceso, aunque también cada hilo mantiene elementos propios como su pila y su TCB. Y por último, pues si un proceso se bloquea, los demás procesos pueden continuar funcionando. En cambio,
dependiendo del tipo de hilo y cómo se implemente. Si un hilo se bloquea, puede afectar a otros hilos de ese mismo proceso. Buenos días, mi nombre es Gómez Rosales Jesús Andrés y bueno, yo les explicaré lo que es el ciclo de vida de un proceso. Un proceso básicamente es un programa que se está ejecutando o una pequeña porción de software que pues se está ejecutando. Y bueno, primeramente dentro de este ciclo de vida se tiene lo que es la etapa o fase de nuevo, que es cuando pues el programa o esta pequeña porción de software se manda a llamar, pero todavía no se le asigna lo que es un espacio dentro de la memoria principal. Después pasamos a lo que es la etapa de listo, que es cuando ya se le han asignado todos los recursos básicos que va a necesitar este proceso, pero pues todavía el procesador no lo ha mandado a llamar pues para ejecutar lo que son todas sus instrucciones. Esto pasa en la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución, que básicamente es cuando al proceso lo manda a llamar el procesador y le asigna un espacio o lo ha seleccionado para empezar a ejecutar lo que son todas sus instrucciones. Y bueno, esto se hace dentro de lo que es el CPU. Hola, yo soy Carlos Hernán y yo le estaré hablando de los estados de un proceso. Desde el nacimiento, cómo el sistema operativo administra cada proceso, las transiciones entre sus estados y por último su terminación. El proceso está marcado por los siguientes estados, el cual es nuevo, listo, ejecución, bloqueado y terminado. Para ello vamos a definir qué es un proceso. Un proceso es un programa de ejecución con sus códigos, datos, pilas y el valor actual de los registros de CPU. El sistema operativo lo representa mediante un PCB o un bloque de un proceso de control, donde guarda toda esa información. Está principalmente conformado por un identificador o PID, estado actual del proceso, contador de programas, registros de CPU y prioridad y punteros de memoria. Mientras este vive, no siempre está usando la CPU, pasa por distintas situaciones según lo que necesite cada momento. A cada una de estas situaciones se les llama estado, y el paso de una a otra es una transición. Todo proceso pasa por los siguientes 5 estados, el cual es el nuevo, que es el sistema operativo cuando está creado el proceso, listo, espera el turno para usar la CPU, ejecución, sus instrucciones corren en la CPU, bloqueado, espera un evento o una ES, conocido como dispositivos de entrada o salida, y cuando termina, la finalización y liberación de sus recursos. Continuando hablaremos de los siguientes dos estados, empezando por el nuevo, que es cuando el sistema operativo apenas está armando el proceso. Reserva su PCB y las estructuras de memoria que va a necesitar. Todavía no compite por el procesador. Cuando esa creación termina, el proceso pasa por admisión, que después pasa al estado de listo. Aquí ya completamente en memoria y apto para ejecutar, solo le falta una cosa, que la CPU quede libre. Y pasamos a ejecución, que es el estado activo. Las instrucciones del proceso están procesando en la CPU en ese instante. En un sistema con un solo procesador, únicamente un proceso puede estar aquí a la vez. En este paso pueden pasar las siguientes cosas. Puede que vuelva listo porque se agotó su quantum o llega a una interrupción del planificador. Pasa a bloqueado ya que solicita una operación de los dispositivos de entrada y salida, o debe esperar un evento externo. Después puede que pase a terminado ya que finaliza su ejecución, sea de forma normal o por un error. El siguiente punto es bloqueado en espera. El proceso no puede continuar debido a que ocurre un evento externo que no depende de la CPU. Ejemplos comunes de espera es una opción de entrada o salida,
ya sea que se tenga que escribir algún comando, se tenga que dar alguna selección utilizando el mouse, la llegada de una señal o finalización de otro proceso y la liberación de un recurso compartido o un semáforo. Algo que se debe remarcar es que no consume el CPU mientras está aquí. Al completarse el evento esperado, vuelve a la cola de listos debido a que debe volver a pasar por el proceso. Por último, llegamos al último proceso, terminado. Esto ocurre cuando se finaliza la ejecución del programa, ya sea de forma normal o por un error. El sistema operativo procede a liberar la memoria, cerrar archivos y recuperar los demás recursos que tenía asignados. El PCB puede conservar un breve momento para que el proceso padre lea su código de salida. El único estado de lo que es un proceso ya no vuelve a salir. Ya que hemos visto los 5 estados, veamos todos ahora juntos en un solo diagrama. Empezando desde nuevo, claramente, que es cuando le damos clic al programa para que inicie su ejecución y empiece a hacer los cálculos para ver qué recursos va a necesitar. Listo, que es una vez que se le ha asignado los recursos al programa y procede a su siguiente paso, que es ejecución. Si en ejecución sale todo bien, o puede que salga mal, estaríamos llegando directamente a la parte de terminado, que es por algún motivo o razón de alguna falla, el programa se crashó o se cerró. Pero si todo sale bien, pasamos a la parte de bloqueado, que es cuando requiere el programa ayuda de un dispositivo de entrada o salida para continuar. Una vez que terminamos de realizar las funciones de esa sesión, puede que nos regrese directamente hasta listo o regresemos a la de ejecución. Una vez en la de ejecución, si todo sale bien y si el programa que abrimos funciona de manera provechosa, al momento de cerrarlo estaríamos regresando de nuevo al área de terminado. Hola, muy buenas. Mi nombre es Rodríguez Martínez Jesús Antonio y yo les voy a hablar principalmente sobre el control y gestión de procesos, enfocándome más en la PCB y bueno, también les voy a hablar un poquito sobre el cambio de contexto. Primero que nada, ¿qué es el control de procesos? Es el conjunto de mecanismos que usa nuestro sistema operativo para administrar la ejecución de los procesos. Entre sus principales funciones está el crearlos, planificarlos, suspenderlos, reanudarlos y terminarlos, garantizando que compartan el CPU y los recursos de forma ordenada. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de mencionar y que se encuentra en la diapositiva? Bueno, el objetivo principal es que podamos organizar el uso de nuestro procesador junto con los recursos de nuestro sistema para permitir que diferentes procesos que se están ejecutando dentro de nuestro dispositivo puedan ejecutarse de una manera mucho más ordenada. Para realizar esto que acabo de mencionar, ocupamos el PCB, que sería Process Control Block, o como se dice en español, bloque de control de procesos. Esta es una estructura de datos central que nuestro sistema operativo usa para representar cada proceso. Y bueno, cada proceso tiene su propio PCB, o si lo quieren llamar bloque de control de procesos. Y bueno, nuestro sistema operativo mantiene una tabla de PCBs, uno por cada proceso. Y bueno, entre sus estructuras se encuentra el identificador del proceso, el PID, el estado del proceso, el contador de programa, registros de CPU, información de planificación, información de gestión de memoria, información de contabilidad y bueno, el estado de entrada o salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos considerar que nuestra PCB, toda la información que contiene cada proceso, permite que nuestro sistema operativo pueda conocer y controlar el estado de cada proceso.
Resumidamente, esto es eso. Que gracias a nuestra PCB, nuestro sistema operativo sabe qué está ocurriendo con cada proceso y no haya no haya problemas. Y bueno, por último, otro concepto que les voy a hablar es sobre el cambio de contexto. El cambio de contexto. El cambio de contexto es el procedimiento mediante el cual el sistema operativo guarda el estado del proceso que está en ejecución y carga el siguiente estado de otro proceso para que continúe ejecutándose. Bueno, este procedimiento consta de 3 pasos, que es que nuestro sistema operativo guarda el contexto del proceso actual. El segundo es que el planificador selecciona el siguiente proceso a ejecutar de la cola de listos. O sea, hay una fila en la cual digamos, en el primer lugar tenemos el proceso que estamos ejecutando, y una vez que por cualquier circunstancia ya se haya completado o ya no lo vayamos a utilizar, lo guardamos y se sigue el siguiente en nuestra fila. Bueno, luego el sistema operativo carga el contexto guardado en nuestra PCB del nuevo proceso, y nuestro CPU o el chip, como lo quieran tomar, retoma la ejecución del nuevo proceso hasta donde se había quedado anteriormente. Quiere decir que a lo mejor los procesos anteriores ya tenían algo ejecutándose, pero aún así estuvieron en nuestra filita imaginaria, imaginemos, y nuestra CPU recuerda que estaba haciendo cada contexto, cada proceso. Y bueno, cuando se vayan a requerir ese proceso, pues simplemente ese proceso llega al inicio y se ejecuta de nuevo hasta donde se quedó. Y bueno, en conclusión, pues ya serían eso de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Herrera Martínez Guillermo y vengo a explicarles sobre el planificador de procesos. ¿Qué es un planificador de procesos? El planificador de procesos es el componente del sistema operativo encargado de decidir el proceso de la cola de listo que recibe el procesador y durante cuánto tiempo va a usar la memoria proporcionada. Su función principal es repartir el tiempo del CPU entre los procesos disponibles para maximizar la eficiencia del sistema y garantizar un servicio adecuado. Los niveles de planificación. El planificador de procesos consta de 3 niveles de planificación. Está la planificación a largo plazo, que selecciona los procesos que ingresan al sistema desde el disco a la memoria principal. Está el planificador a medio plazo, que gestiona el intercambio de procesos entre la memoria principal y el disco, moviéndolos fuera o adentro según sea necesario y lo que indique el sistema. Está el planificador a corto plazo, que selecciona rápidamente cuál de los procesos de memoria está listo para ejecutarse inmediatamente en el CPU. El planificador de procesos debe actuar dependiendo de las siguientes condiciones. Actuará cuando un proceso termina su ejecución y libera su CPU. Cuando un proceso pasa de estado de espera, por ejemplo, cuando se está solicitando una operación de entrada y salida. Cuando ocurre una interrupción de reloj o un time interrupt, típica en algoritmos apropiativos como el round robin, que fuerza el proceso actual a ceder el CPU tras agotar un quantum. Y cuando el proceso es bloqueado y se desbloquea, vuelve a la cola de listos, lo cual puede activar una nueva decisión si el algoritmo es apropiativo, como el round robin antes mencionado. Estas decisiones conllevan a que el planificador de procesos no solo decida quién sigue, sino que también debe minimizar su propio costo. Si el algoritmo es muy complejo, el tiempo que tarda el planificador de procesos en decidir también consume CPU. Por eso, un buen diseño de planificador de procesos busca un equilibrio entre la calidad
de decisión y la rapidez para tomarla. Este persigue distintos objetivos, por ejemplo, la maximización del CPU. La maximización del CPU busca mantener la CPU ocupada la mayor parte del tiempo posible, evitando que quede inactiva mientras hay procesos esperando. Maximizar el throughput o procesos completados por unidad de tiempo. El número de procesos, cuanto más procesos termine el sistema en sí, por ejemplo, en un minuto, es mejor. Para procesos largos, esto puede ser un proceso cada varios minutos. Para procesos cortos, varios por segundo. Minimizar el tiempo de espera y el tiempo de respuesta. El tiempo total desde que un proceso llega al sistema hasta que termina su ejecución incluye una espera de cola, una ejecución y el tiempo bloqueado por la entrada y salida. Es la métrica que le da importancia al usuario cuando envía trabajo por lotes. Y por último, garantizar la equidad de los procesos. Cada proceso debe recibir una porción razonable de CPU, evitando que monopolicen los recursos y quiten eficiencia al sistema. Buenos días, mi nombre es Hernán Esterán Friso Sebastián y hoy voy a explicar qué es el multiprocesamiento simétrico, conocido por sus siglas en inglés como SMP. Para no enredarnos mucho con conceptos técnicos, quisiera que se imaginen la cocina de un restaurante muy ocupado. Entonces, en esta cocina tenemos varios cocineros y la regla principal aquí es que todos los cocineros tienen exactamente el mismo nivel de experiencia. No existe un chef principal o sus ayudantes, todos son iguales y pueden preparar cualquier platillo que se les pida. Entonces, esto básicamente es lo que llamamos en computación la parte simétrica, donde ningún procesador es jefe de otro. Ahora, todos estos cocineros comparten una única mesa central donde están todos los ingredientes. Cualquiera puede acercarse y tomar lo que necesite. En nuestro sistema, esta mesa sería la memoria principal compartida. Entonces, por último, en la puerta de la cocina hay un solo gerente recibiendo los pedidos de los clientes. El gerente es quien decide, quien verifica qué cocinero está libre para asignarle una orden para que trabaje de esta manera y el trabajo pueda fluir sin que nadie se quede sin hacer nada. Este gerente sería básicamente nuestro sistema operativo. Entonces, pasemos ahora a las características clave del SMP. Entonces, aquí tenemos que comparten una memoria global. Todos los procesadores comparten el mismo espacio de direcciones. Es como en el ejemplo de la cocina, todos comparten una misma mesa de ingredientes. Si el procesador A modifica una variable, el procesador B puede ver este cambio inmediatamente. En el mismo ejemplo de los chefs, si un chef ve que alguien agarra un ingrediente, entonces este va a ver que no puede agarrar ese mismo ingrediente. Luego, la gestión centralizada. Un único sistema operativo coordina todo. En este caso sería el gerente el que coordina a cada chef en diferentes aspectos de trabajo, asegurando que la carga de trabajo esté balanceada para cada núcleo disponible. Después está la equidad de funciones. Cualquier procesador puede ejecutar tanto el código del sistema operativo como el código de las aplicaciones de los usuarios de forma instintiva. También está el bus del sistema común, la comunicación entre los procesadores, la memoria y los periféricos que ocurre a través de un mismo bus o conmutador central crossbar. Y esto sería todo. Hola, muy buen día. Soy Ramírez Moreno Alejandro y estaré hablando del microkernel y el kernel monolítico. Iniciaremos con el microkernel, que este es un tipo de núcleo que funciona como un programa central básico que en lugar de hacer todo el trabajo pesado, lo deja a mini programas independientes que controlan las partes externas e internas, provocando que el núcleo solamente se encargue de la comunicación básica entre ellos.
También tenemos sus ventajas, que yo considero que son las tres más importantes, ya que está la reducción de la complejidad, ya que al tener un núcleo pequeño, la estructura no se vuelve tan complicada y es mucho más fácil de entender. También tenemos la descentralización de los fallos. Esto se refiere a que si un controlador o algún módulo termina fallando, no recae en todo el sistema operativo, ya que solo falla en esa parte en específico. Tocando ese mismo punto está el mantenimiento. Gracias a la facilidad de mantenimiento que tiene esto, se puede actualizar o arreglar cualquier módulo sin que se tenga que mover a todo el núcleo por completo. Tenemos también sus desventajas, que está la alta comunicación que se requiere para las funciones básicas. Como todos los servicios están separados, ocupan mandar mensaje constantemente para que las funciones básicas puedan darse a entender o se comuniquen como debe de ser. Aquí podemos ir a la parte del rendimiento, ya que debido a ese constante intercambio de mensajes, genera un retraso que termina afectando toda la velocidad del sistema, y es por eso que muchas veces se termina utilizando un kernel monolítico. Aquí todos los servicios y funciones del sistema se ejecutan juntos en un solo bloque dentro del mismo espacio de memoria privilegiado. Tenemos tres ventajas, que es el alto rendimiento y la eficiencia. Digamos, ahí contemos dos, que como todo está en el mismo espacio de memoria, los componentes se comunican directamente sin ningún intermediario, haciendo que se vuelva mucho más rápida la comunicación y la respuesta del sistema. También tenemos el soporte directo, que facilita que el hardware y el sistema se entiendan sin tantas capas de por medio. Bueno, pasemos a la parte de sus ventajas. Tiene un riesgo de estabilidad, que al estar todos juntos, si un controlador o servicio termina fallando, esto termina recayendo en todo el sistema por completo. Y hablando de eso, vamos a la seguridad. Esto trata de que si alguien encuentra alguna vulnerabilidad en cualquier parte, termina comprometiendo a todo el núcleo. También tenemos la parte de la dificultad para depurar. Como el código es tan grande, es complicado rastrear y corregir algún error dentro de el kernel monolítico. ¿Cuándo es mejor usar el microkernel? Si la prioridad es más la seguridad, la tolerancia a los fallos y que sea confiable a largo plazo, esa es tu opción. De lo contrario, si tú ocupas el rendimiento bruto, que las respuestas sean rápidas, que tenga baja latencia, ¿verdad? Y ocupas aprovechar completamente el hardware, tenemos el kernel monolítico, que es el que mejor termina quedando ahí. Bueno, muchas gracias. Buen día, yo soy Frausto Ruiz Lorena Jacqueline y para continuar con la presentación, ahora veremos cómo se gestionan los hilos y el multiprocesamiento simétrico en sistemas operativos reales, empezando primero por Windows. A diferencia de otros sistemas, en Windows la unidad base que el sistema envía a ejecutar al procesador no es el proceso en sí, sino el hilo. Windows utiliza un modelo de hilos 1 a 1. Lo que significa que cada hilo que crea el usuario tiene como correspondencia directa con un hilo dentro del núcleo del sistema operativo. Entonces, pues para aprovechar el hardware moderno, el planificador de Windows lo que hace se conoce como dispatcher. Este distribuye estos hilos en cualquier procesador que esté disponible. Y pues aquí entra un concepto muy importante que se llama afinidad de procesador, que le permite al sistema asignar hilos o núcleos específicos. Hay dos tipos de afinidad, que es la afinidad suave, donde el sistema operativo intenta aprovechar el hilo en el mismo núcleo que usó la última vez para aprovechar los datos que ya están en la memoria caché y hacerlo pues más rápido. Y también está la afinidad dura, que es cuando nosotros forzamos de manera estricta a que un hilo se ejecute única y
exclusivamente en un núcleo determinado. Entonces, después está la gestión de hilos en Linux. Esta es, pues, la perspectiva de diseño cambia un poco de forma nativa, ya que no hace una distinción estricta entre lo que ah, es un proceso y un hilo. Entonces, pues para el kernel de Linux, ambos son simplemente tareas. Esto quiere decir que cuando un programa necesita crear un hilo en Linux, no usa comandos convencionales, sino que usa uno para llamar al sistema que se llama clone y paréntesis. Esta función pues es muy flexible porque le permite a la tarea hija compartir los mismos recursos que la tarea padre. Entonces, como el mismo espacio de memoria o los mismos archivos abiertos, actuando efectivamente como un hilo. Entonces, pues para que todo esto funcione de manera estandarizada y pues eficiente, hoy en día Linux utiliza la biblioteca NPTL, que al igual que en Windows, pues le proporciona al sistema un modelo de un hilo de usuario por cada hilo del kernel. Después está la gestión de SMP en Linux. El SMP pues es el multiprocesamiento simétrico. Este pues, es gran responsable de el gran responsable de esto es su planificador principal, llamado CFS o planificador completamente justo. Su objetivo, como su nombre lo indica, es equilibrar la carga de trabajo de la forma más equitativa posible. Para lograrlo de manera eficiente, el CFS le asigna a cada núcleo del procesador pues su propia cola de ejecución. Entonces, esto es clave porque evita cuellos de botella. Cada núcleo sabe exactamente qué tareas tienen pendientes sin tener que pelearse por una lista global. Además de que Linux cuenta con un sistema de balanceo de carga que es muy inteligente. Entonces, si el sistema operativo detecta que el núcleo ya terminó sus tareas y está inactivo, mientras que otro núcleo está sobrecargado de trabajo, pues automáticamente mueve tareas del núcleo ocupado al inactivo para mantener el rendimiento al máximo. Algunos ejemplos reales de SMP y multihilo pues son primero están los entornos de desarrollo como el VS Code, que es algo que muchos usamos cuando programamos en editores. Como lo es el VS Code, pues un hilo se encarga exclusivamente de mantener fluida la interfaz donde escribimos el código. Y simultáneamente el programa distribuye otros hilos distintos en distintos núcleos del procesador para así compilar, revisar errores o darnos autocompletado en tiempo real sin congelar la pantalla. También otro ejemplo están los servidores web como Apache o Nginx corriendo en Linux. Esto es pues para no saturarse crean grupos de hilos que se reparten en múltiples procesadores. Así pueden recibir miles de peticiones de usuarios al mismo tiempo y atenderlas en paralelo. Y pues finalmente está lo de los videojuegos, que pues esto ya muchos sabemos del tema. Es en un juego moderno de mundo abierto, el motor gráfico utiliza la afinidad del procesador para separar el trabajo pesado, asigna un hilo para calcular las físicas, otro para la inteligencia artificial de los enemigos y otro para el renderizado del mapa. Entonces, al correr en diferentes núcleos al mismo tiempo, logra mantener una alta tasa de fotogramas por segundo. Eso sería todo por estos temas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ibarra Flores Abraham Lisandro y como conclusión, pues básicamente los procesos y los hilos constituyen la base de funcionamiento de los sistemas operativos al permitir organizar y ejecutar múltiples tareas de forma eficiente. A lo largo de la exposición, de lo que vimos en la exposición, analizamos lo que fue el ciclo de vida de un proceso, la función del PCB en su administración, el papel del planificador en la asignación del procesador y la manera en que los hilos posibilitan la concurrencia dentro de un mismo programa. Así que básicamente esto se destaca la relevancia del multiprocesamiento simétrico y las estrategias que emplean sistemas como Windows y Linux para gestionar hilos y núcleos. La concurrencia tal cual es importante en la actualidad, pues ya que nos permite aprovechar al máximo los procesadores multinúcleo y manejar simultáneamente múltiples tareas, tal como ocurre pues
en el uso cotidiano, como lo son las aplicaciones, servidores web, videojuegos o entornos de desarrollo. Así que, en resumen, pues estos mecanismos no solo hacen posible que los sistemas operativos sean más rápidos, eficientes y adaptables, sino que también resultan esenciales para comprender el funcionamiento de gran parte de la tecnología que utilizamos a diario. Así que por esto mismo, dominar los conceptos de concurrencia y gestión de procesos es clave para cualquier persona interesada en el mundo de la computación. Muchas gracias.